la base bíblica, que sería la cita. ¿Amén? Sería la cita bíblica. Después de la cita, ¿qué sigue? El tema. Porque va a ver lo que dice esta, qué tema va a tratar. Pero a este tema vamos a buscarle un Título. un título. Ahora, ¿qué sigue de ahí? Una introducción. Una introducción. Luego siguen las divisiones generales. Las divisiones generales, acuérdense que las escriben con números romanos. Porque después de las divisiones generales siguen las subdivisiones, que son inciso A, inciso B, inciso C, dependiendo lo que nos va a salir, porque aquí es donde va a estar desglosando el texto. Amén. Después de las subdivisiones, ¿qué sigue? Conclusión. Aplicación. Conclusión y aplicación. ¿Cuántos llevamos? División. 1, 2, 3, 4. Es que esa es como el bueno. Ok. Las 5 Subdivisiones. Arriba adentro también. Ajá. ¿Cuál? Las 6. Las 5 no es división. Son divisiones generales estas, generales. Luego las subdivisiones, que dependen de las generales. Subdivisiones. Y luego ahora sí va la conclusión. Ya no hay aplicación. ¿Cómo? Es que piensa que falta el 7, pero estaba en el 7. Sí, Ajá, estaba en el 7. Sí. Ajá, ahí. Y la subdivisión dice, perdón, la conclusión. A ver, ahora, vamos a ver, primero sabemos que la estructura es esa, pero luego se llena. Cita bíblica, Romanos 4:15, no sé dónde van a predicar, y de ahí se va a sacar el tema. O vamos a poner qué tema, si vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de, no sé, cualquier tema que salga ahí. Pero a ese tema vamos a buscarle un título. Y el título debe ser ¿cómo? Llamativo. Que llame la atención. ¿Amén? Después de ese título vamos a hacer una introducción que tenga que ver con qué. Que tenga que ver con qué. Con el tema que se va a hablar. Con la cita bíblica. Que tenga que ver con el tema y el título y la cita bíblica. Aquí se tiene que abarcar las tres. Sí, porque supuestamente con la cita vamos a buscar su tema. Ahí va a salir el tema. ¿Y del tema va a salir qué? Entonces su introducción debe de qué? Abarcar las tres cosas. Y la introducción, si va a hablar del amor, usted en su introducción puede hablar de cosas ¿qué? Personales. Puede hablar de cosas ajenas también. Pero siempre y cuando vayan aplicables a las tres cosas de arriba. Puede ser también un canto, anécdota, lo que usted quiera, pero que tenga que ver, y también la instrucción le va a servir ¿qué? Para llamar también la atención, o sea, para que la gente no le dé sueño, pues. Otras palabras. En la introducción, hermano, perdón, también puede ser como el contexto histórico de... Puede ser, sí. Sí, puede ser. Algo que tenga que ver con lo que, pero que despierte la atención de las cosas. Ahora, de allí usted va ya a dividir el texto. Si el texto trae, no sé si cuántas palabras trae el texto, pero usted se va a parar en cada coma, por ejemplo, para que explique los primeros párrafos. Y luego los otros, y luego las subdivisiones para explicar cada palabra que no esté muy entendible. Por eso, ¿cómo se llama el sermón?
¿Cómo se llama el sermón? Esa clase de sermones. Expositivo. ¿Expositivo qué? Ilativo. Expositivo ilativo. Así se llama esa clase de sermón. Decía yo, hay 3 clases de sermones generales, ¿verdad? Pero cada clase de sermón, el que es ilativo, tiene también sus ramas, cada uno, donde se desprenden más sermones variables. Y entonces, pero eso ya va a depender de la entendimiento que uno le pida a Dios para poder hacer los sermones. Mire, luego las subdivisiones van a explicar cada parte inicial de las divisiones generales, de lo que usted ya dividió. Y de ahí, ¿qué viene? La conclusión. ¿Cuántos han oído a hermanos o predicadores que dicen, ya para concluir? ¿Y cuánto duran? Un montón. ¿Verdad que sí? Esa no es una conclusión. Terminando una predicación. Esa no es conclusión. Porque la conclusión dice, ¿cómo dice la conclusión? ¿Se acuerdan de usted, hermano Dani? Dije que les iba a preguntar más a los que... ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Para la conclusión, ¿qué nos aconseja la homilética para la conclusión? Pues que sea, bueno, dentro de los aspectos así como puntual, clara, De factura, que no mira. algo así, ¿no? Bueno, de lo que me acuerdo. Dígales, hermano Chelo, ayer lo repetimos, mira, lo que dice la conclusión. La conclusión pues es de lo El consejo que nos da la homilética para la conclusión. o sea, que se saque bien era como tipo un resumen de lo que se había hablado, algo así. A ver, hermano Toño, dígale. La retroalimentación, no sé cómo. Ya no recordar lo que ya dijiste, no repetirlo. Más decir lo que tengas que decir y hasta ahí. Amén. No digas lo que ya hayas dicho en todo tu sermón. Solo di lo que tengas que decir. ¿Y qué decir con eso? ¿Qué era lo que quiso decir usted con todo el sermón? Si yo hablé del amor de Dios, que Dios vino y dio su vida, vamos a poner Juan 3:16 de ejemplo, que Dios vino y dio su vida. Entonces, para concluir con ese texto, yo ya expliqué cuál es el amor de Dios, todo, ¿no? ¿Cuál sería mi conclusión? Como decir, como tenemos que amarnos como Cristo amó a la iglesia, tenemos que amar a Cristo o algo así, como concluir en lo que se trató el tema, que nos pues como esa cita clara de que del amor de Dios, pero sin regresarse pues al tema, sino concluirnos. Eso está muy bien lo que usted está diciendo, excepto por una cosa, de que el texto no está tratando del amor de nosotros. Está tratando del amor de Dios. Entonces, para concluir, ¿qué tendré que decir yo? Por amor, Jesús vino a dar su vida para que usted y yo fuéramos salvos. Dios los bendiga. Esa es la conclusión. Sí, nomás está reafirmando. Con lo que duré allí, acá casi 30 minutos explicándolo, lo dije en cuántas palabras, en 3. O en 3 frases lo dije, vámonos. ¿Verdad que sí? Porque eso era lo que yo quería decir. Entonces, eso es la conclusión. ¿Amén? Amén. ¿Sí, hermano? Ay, discúlpeme. No pasa nada. Si gusta, por las caras de los hermanos, ¿por qué no hacemos un ejemplo con un tema? Lo que pasa es que ya pasamos eso, hermano. ¿Ah, Yo sí? no estaba en un recordatorio. Ah, ok. Y porque ahorita nos fuimos a la hermenéutica. Y les estoy dando rápido así para que los hermanos, Retroalimentar. No, que no venimos. para actualizarnos un poquito, ¿verdad? Actualizarnos un poquito. Ahora, ya puede borrar, hermano. Eso ya más o menos ya. Entonces, hermano, en los estudios que ustedes tuvieron, vieron como que lo que era en cada uno, Todo. lo que era en el tema. Llenamos todo, desglosamos textos, y dejamos tareas para que trajeran los textos ya desglosados. Y todo eso lo vimos. La hermenéutica, la homilética, perdón,
es para qué? Si homilética viene de homilias, que quiere decir discurso, ¿verdad que sí? Y ética, pues la manera de presentar un discurso. Ahora, hermenéutica significa interpretar o una buena interpretación. Entonces lo que dio ahorita no fue hermenéutica. No, es homilética. Esto es homilética. Como ahí estaba el que decía hermenéutica, yo me quedé hasta le puse así, pero entonces era la hemeléutica. Homilética. Y la homilética es para cómo preparar un sermón, cómo preparar una enseñanza. Sí, sí. Amén. Pero ahora esta otra materia es cómo exponer la enseñanza. ¿Cómo vas a interpretar lo que vas a escribir ahí? O los textos que vas a presentarles a los hermanos, cómo presentarlos de una manera un poquito más clara, pues. Yo decía, a veces nos decepcionamos y porque a veces hemos oído tantas veces cosas que nos han dicho que no son como están. Ayer precisamente estuve viendo algunos textos, ¿verdad, hermano? Algunos textos que nos los han dicho y nos los han dicho. Hay dos textos casi similares, ¿verdad? Uno que dice, busca primeramente. El reino de Dios es su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero luego hay otro que dice en Juan, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Y qué más, hermano? Toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo dice, hermano? ¿Texto? Que era toda verdad y toda justicia. Sí dice así el texto, hermano. ¿Ya leímos el texto ayer? A toda verdad, no. El texto dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. No dice a toda justicia. A toda verdad. Pero nosotros, como ya estamos impuestos a que los hermanos que predican, y el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nosotros creemos que ya estamos seguros que así es el texto. ¿Verdad que sí? Pero no lo dice así. Pues cuando alguien nos dice, hermano, no dice a toda justicia, ¿cómo de que no? Si todos los predicadores así dicen, sí, pues así dicen, pero... Y estuvimos viendo también en otro texto que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos. Y los valientes. Y nosotros hemos oído y los valientes lo arrebatan. No dice valientes, dice violentos. Y explicábamos cuando se da una correcta interpretación, debemos darnos cuenta que hay una diferencia entre valiente y violento. ¿Quién es el violento? El que te quiere quitar las cosas a fuerzas, es violento. ¿Quién es el valiente? El que se avienta. El que se enfrenta al violento. Es el valiente. ¿Verdad que hay una diferencia? ¿Y quién es el que sale perdiendo a veces? El valiente. ¿Verdad que sí? Entonces, miren, son cosas que uno dice, ah, caray, y siempre nos han dicho así, pues. Que arrebate al reino de los cielos, se arrebate. No, Jesús viene a ofrecerle el reino de los cielos. Tampoco se lo vamos a quitar. ¿Cómo se lo vamos a quitar a fuerzas nosotros? Hay una alabanza que se arrebata. Pues muy mal esa alabanza. Muy mal. Y no me acuerdo cuál fue el otro texto que vimos, los otros textos que vimos ahí, ¿verdad? Nos vimos a Génesis también, ¿verdad que sí? Que hablamos de la costilla del hombre y de todo eso, ¿verdad que sí? Pero son textos que se les da una mala interpretación. Y que como nosotros siempre nos han dicho lo mismo, creemos que así es. ¿Por falta de qué? De escudriñar la palabra de Dios. Y Jesús ya les había dicho a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero no se han dado cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí la escritura, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo dice? Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nosotros pensamos que es un mandamiento de Dios que nos está diciendo, escudriñenlas. Es un reclamo de Jesús. Pero ¿saben por qué a veces no entendemos las palabras? Por lo que oímos. Pero si usted leyera y yo leyera la Biblia, les vuelvo a decir, ¿con qué? ¿Con gramática?
nos daríamos cuenta que lo que está queriendo decir Jesús es otra cosa. Yo no sé mucho de gramática, no sé mucho de gramática. Pero, gloria a Dios. Bueno, muy bien. Ayer vimos 4 tipos de métodos de interpretación que se utilizan en el mundo. ¿Se acuerdan de alguno? De la ciencia, lo que es lo más común que usan racionalista, el que todo le haya como lógica a lo que a veces no tiene lógica. El método racionalista. El racionalista. Ese método lo utilizan por lo regular, ¿quiénes? Los científicos. Los científicos. A todo le quieren hallar una razón, ¿verdad que sí? Y todo tiene que ser comprobado, si no, No creen. no creen. Para todo hay que pasar esto, hay que pasar aquello, y de otra manera, pues no. No. Pero hay otro método, ¿cuál es el otro? El otro era alegórico. Alegórico místico. Místico. ¿Verdad que sí? Sí. Ellos creen que la Biblia está escrita toda por alegorías. Cuentos, pues. Y hay un tercero. ¿Cuál es el tercero? ¿Tercero es místico? No, era el método Dogmático. dogmático. El método dogmático es el que más se utiliza, aparte del que utiliza el mundo, que es el primero que vimos. ¿Verdad que sí? Pero el mundo religioso utiliza el método dogmático. Sí, que es la enseñanza, ¿no? Pero a veces la enseñanza a la manera... Sí, porque dogma quiere decir enseñanza. Y no está mal aplicado como enseñanza. Su significado no está mal, pues está bien, es su significado. Pero lo malo aquí es que lo utilizan, ¿para qué? Para el propio bien de la organización o de la asociación religiosa. Y poníamos, por ejemplo, ¿a quién? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿qué tiene primero? Los dogmas. ¿Cierto o no? Dogmas, y después de los dogmas, la Biblia. Poníamos a los mormones. Libro de Mormón, y abajo, la Biblia. Poníamos a los testigos de Gabino Barrera también, ¿verdad que sí? Los ponían también como ejemplo. ¿Quién no me entendió, Juanita? Yo sí les digo, hermana, porque ellos no entienden razones. Así como Gabino Barrera no entendía razones. Ellos tampoco. Entonces ellos también tienen primero sus principios que ellos fundamentaron antes que la palabra. Si a la palabra le cambiaron, ¿cuántas cosas le cambiaron? Por tal de que su dogma de ellos esté por encima de la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Y así muchos, si va usted a los musulmanes, por ejemplo, se va a los Hare Krishna de por ahí del Medio Oriente, todos ellos, las religiones a nivel mundial tienen por encima otras cosas que la palabra de Dios. Entonces, ¿el método correcto cuál es? Era gramático histórico. Gramático histórico. Porque nos basamos ¿a qué? A la historia y a la gramática. Hablando las formas de escribir, las formas de hablar, las formas, hermanos, de transliterar las cosas a nuestro idioma. Ese es el método más correcto que podemos encontrar. Entonces, para este método pusimos algunas cosas ahí, pero nos quedamos en que hoy vamos a ver el significado de las palabras individuales. ¿Ya lo tienen apuntado por ahí ustedes?
el significado de las palabras individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada país tiene sus propias palabras, pero con diferentes significados. No porque yo diga aquí burro, y aunque en otro país, vamos a decir en Guatemala, digan burro, me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Verdad que no? O por ejemplo, aquí mismo en el país, antes íbamos a la fresa y decíamos, tráeme el burro. Bueno, si una persona escucha eso de lejos va a decir, pues le va a llevar el burro de carga, ¿no? Y se estaban refiriendo a un burrito de madera donde llenaba uno con fresas. Entonces se debe entender que en otros idiomas es igual. Hay cosas que pueden tener 2 o 3 significados. Por eso es importante que cada palabra, hermanos, nosotros le busquemos el significado que de veras tiene en su país o en su estado o en su ciudad o en su lengua. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado al interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, se da lo mismo. ¿La Biblia en cuántos idiomas fue escrita? ¿Quién se acuerda? Si no, para darle visión para el ¿Idiomas? Griego, arameo y hebreo. Hebreo, arameo y griego. Sí, así es. Pero el griego y el arameo son idiomas diferentes. Sí. Amén. El arameo también. Entonces cada quien tenía su propia ¿qué? Su propia lengua. Y su propia interpretación de las palabras individuales. Amén. Ahora, para poder dar una correcta interpretación a las palabras de la Biblia, debemos ver el contexto. ¿Qué es el contexto? Todo lo que está antes, lo que lo rodea. Es lo que lo rodea, exactamente. Lo que le rodea. Es el contexto. ¿Ya lo anotó? El contexto. Si usted lee una parte de la escritura, debe de ver el contexto. Y el contexto le va a decir de qué estaba hablando, por qué estaba hablando y la razón por la que se estaban diciendo las cosas. Eso tiene que ver con el contexto. Si usted quiere hablar de fe individual, no todos los textos que hablan de fe se van a referir a lo mismo. Porque a veces agarramos la concordancia, pues aquí están todos los de fe. ¿Verdad que sí? Pero no todos los textos que hablan de fe tienen que ver con lo mismo. El contexto, está el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato, hermana Angélica? Hermano Junior. Tampoco. Bueno, José. El contexto inmediato tampoco. Es el contexto local, ¿no? Tanto de tiempo como geográficamente hablando, más cercano, de la cultura en la que se está desarrollando la palabra, ¿no? El contexto inmediato es el que está enseguida de lo que usted leyó. Vamos a decir un texto, busca un texto. ¿Cuál es el contexto? Por ejemplo, el que leyó el hermano José Luis. Texto que leyó el hermano José Luis de Gálatas. El que está antes y después. El que está antes y después es el contexto. ¿Cómo vamos a saber de lo que estaba hablando Pablo si nomás nos dan un puro texto? ¿Se acuerdan que yo les puse como ejemplo lo que decía Pablo acerca de la resurrección? Donde dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. A usted le dan este texto los testigos de Gabino Barrera o los trinitarios y dice, caray, ¿qué pasó ahí? Si sí está diciendo Pablo que somos los más dignos de lástima de todo el mundo, si esperamos solamente en Cristo, ¿verdad que sí?
Pero si usted ve el contexto, Pablo está hablando de qué? De la resurrección de los muertos. Abajo de O del muerto. Arriba, arriba, arriba. El texto inmediato, el que está arriba, el que está antes. el que yo hablaba de la resurrección era el que seguía. El que está antes. Pues, Y el que está después, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho. Entonces ya podemos aclarar que estamos esperando nosotros en un Cristo resucitado. Y que Pablo estaba diciendo que lo que están esperando así, en un Cristo que no resucitó, pues sí. Pues sí. Son los más limpios de lástima todos los hombres. Porque si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, dice Pablo. Pero también está el contexto, ¿qué? Remoto. El contexto remoto es el que ya usted se va a salir del libro o del capítulo, a irse a otro capítulo, y si el otro capítulo de ahí mismo de la carta no lo encuentra, se va a ir a otro libro. Y después a toda la Biblia. Es el texto, es el contexto remoto. ¿Capítulos anteriores y posteriores? ¿O anteriores? ¿Cómo? ¿Capítulos qué? ¿Anteriores? Los capítulos, ¿O el capítulo del libro. relacionados? ¿Capítulos del libro? Sí, del libro o carta que tengan que ver con el tema. Y ya si no hay en la carta, entonces ahora sí nos vamos a hablar a otros libros. Eso influye en remoto. Sí, ya está. ¿Sí? Sí. Vamos a ver un salmo. Vamos a ver un salmo, el Salmo 14:1. Y luego el 53:1. Primero el 14:1. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras de abominables, no hay quien haga el bien. ¿Sí es ese? Sí. Ahora, ¿qué dice el 53:1? Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominables maldad, no hay quien haga el bien. Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad que sí? Amén. Pero esos textos nos dejan como pensando, ¿no? Porque decimos, a ver, pero ¿esto dice el necio en su corazón? Si a veces hasta los que no son necios lo dicen. ¿O no es cierto? En su corazón, no está diciendo de boca. ¿Y cómo lo hacemos nosotros a veces? Lo externamos, ¿no? Casi siempre. Con los hechos. Con los hechos. Porque aquí hablamos de aquello y aquello, y nosotros no lo hacemos. Entonces, con eso estamos diciendo que Dios no me va a hacer nada. Con cositas pequeñas estamos nosotros también diciendo lo mismo, ¿cierto o no? ¿Qué dice Génesis 18:12? Amén. 18:12 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Amén. ¿Y se rió Sara o no se rió? Pero ¿cómo va a saber usted si se rió o no? Porque la Biblia dice que Dios le dice, ¿no? ¿Por qué se ríe Sara, pues tu mujer? Entonces ahí, Y vámonos al contexto, ¿qué dice el 13? dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?
¿Está más claro que el agua ahí ya? Porque ¿quién lo dijo? Ella quiso decir, no, pues yo no me reí, y si se había reído. ¿Pero dónde se lo aclara? En el contexto. Vemos que Dios se lo aclara. O sea, ¿con qué quiero decir con esto? Que hay textos donde nos queda una pequeña duda, pero si nos vamos al contexto nos va a abrir un panorama más amplio para poder explicar lo que queremos decir. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver, hermanos, que la Biblia también trae trae pasajes que son idénticos. A estos le llama, o que tratan del mismo tema, pasajes paralelos. No esté pensando que para gente que no sabía, porque se le vino a la mente luego, ¿verdad? Es que se acostumbre, ¿verdad? Es que para si no entendieron uno, Ya, entendieron pues, Yo lo mismo que dice la palabra, o sea, Estás leyendo. yo lo que estoy diciendo, así como no entendieron. unas partes se dice de una manera, pero se entiende de otra. Entonces vamos al contexto inmediato, ¿verdad? Pasajes paralelos. Son pasajes que usted va a encontrar en la Biblia que hablan de un mismo asunto, o que van a repetir las mismas palabras, como en el caso del Salmo que leímos. ¿Sí vieron los dos salmos que leímos? Están tratando de una misma cosa, ¿sí o no? ¿Dicen eso en su corazón? No hay Dios. Pero luego el otro capítulo, el capítulo 53, vuelve a decir lo mismo. Estos pasajes se les llama paralelos, porque están hablando casi lo mismo, o tratando el mismo tema. Y vamos a ver algo similar para poder comparar esto de los pasajes paralelos. Colosenses 1, 15 al 19. Y aquí se nos va a preguntar en qué consiste el paralelismo. ¿Ven? 1, 15 al 19. Y otro que me lea Hebreos 1, 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Y otro que me lea Apocalipsis 4. Perdón, Apocalipsis 1, del 4 al 8. A ver, el primero que ya encontró Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Y el otro es Hebreos 1, del 1 al 3. Colosenses era 1. 1, 15 al 19. Apocalipsis 1, del 4 al 8. ¿Alguien tiene el de Colosenses? Porque yo ya se me perdió otra vez. ¿Colosenses qué, tío? Colosenses, 1 del 15 al 19. del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Es el 19 ahí? ¿Del 15 al 19? ¿Del 15 al 19? Hasta el 19. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora sí, Hebreos 1 al 3. 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Apocalipsis 1:4 al 8. Van a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Hermano Dani. ¿En qué consiste el paralelismo de estas tres porciones? Pues que habla de algunos atributos muy característicos de Dios. Eso básicamente. Porque están tratando un tema. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el tema? Vean el texto. Pues es de Jesús, ¿no? De su gloria, de su resplandor, de su poder. Está hablando de Se da a conocer. de quién es Cristo y su naturaleza. Y cómo lo reconcilia Dios por medio de Cristo. Entonces el tema sería el poderío ¿de quién? De Cristo. Él es todo. Y estas tres bases bíblicas en diferentes libros lo están respaldando. No hay más que un Dios todopoderoso, que Él fue todo creado por Él y para Él. ¿Y que Él está dónde? Él habita en las alturas, Él está en el trono. Dice, bueno, ¿le puedo decir lo que dice Sí. ella? Es un paralelismo cristológico elevado, una visión de Jesús como una figura superior y divina, enfatizando su preeminencia sobre la creación, su naturaleza eterna y su rol como revelador de Dios y redentor soberano. Ahí está. Lo que Él es. Lo que Él es. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, la otra parte. Ahí me dicen cuando ya se me acabe el tiempo, porque a veces no mido las cosas, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver, ya vimos lo que son los textos paralelos. Ya vimos lo que es la primera que vimos, ¿cuál fue? La de contexto. Sí. Contexto bíblico. Ahora vamos a ver las circunstancias históricas. ¿Cómo vamos a poder dar una buena interpretación si no nos damos cuenta de las circunstancias históricas? ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que el 16 de septiembre ya ven que hacen una fiesta aquí en México? ¿Por qué lo hacen? Pero nosotros que somos de ahorita, ¿cómo saben ellos? ¿Cómo sabemos que...? Por la historia. Exactamente. Y cuando nos cuentan la historia, nos cuentan como pasó. Porque alguien se encargó de qué? De escribir en su tiempo cómo vivía la gente, cómo eran oprimidos, por qué estaban siendo atribulados, hasta que alguien se enfadó y dijo hasta aquí. ¿Verdad que sí?
Y entendemos la historia del hijo. Para poder darnos una correcta interpretación de la palabra de Dios, es necesario que nos demos cuenta de qué? De las circunstancias históricas. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Jonás, vamos a decir así. Si yo voy a hablar de Jonás, ¿quién me dice la historia de cómo estaba viviendo Jonás en esos tiempos? ¿Cómo me voy a dar cuenta? A lo mejor la Biblia no me cuenta mucho de eso, ¿verdad que no? Pero hay otros libros que me lo cuentan, de cómo estaban viviendo en esos tiempos. Libros que, claro, no son inspirados, pero la circunstancia histórica, ¿para qué les sirve? Son registros históricos. Sí. Eso es para dar una mejor aclaración de lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Verdad que sí? Sí. Porque no se ha preguntado por qué Jonás era tan enojón. Tenía diabetes, dijo. Es posible que Jonás era ateo y diabetes. Y luego era pelón. Y como allá es desierto, y en la circunstancia histórica usted se va a dar cuenta que era desierto. ¿Dónde estaba Nínive? Tenía que él caminar el desierto, cruzar el desierto para llegar a Nínive. Entonces el calor le pegaba en la coquena y se desmayaba. Y no saben para saber qué tipo de peces lo comen. También, porque antes no se llamaba ballena, ¿verdad que no? Era un gran pez, pero ya cuando se tragó Jonás, ya venía llena. Pues por eso era ballena. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero la Biblia dice que era un gran pez, no sabemos si era ballena. Se cree que era ballena porque si haya sido otro animal, no lo hubiera vomitado entero. No más. Sí, aunque la ballena tiene los gases de esos que tiene, ¿cómo se llaman? Ácidos. Ácidos, que desbaratan en un ratito a lo que se comen. Pero pues como lo echó Dios, pues Dios me va a dejar que lo ¿sabes? Entonces, ¿cómo va a saber ustedes? Yo digo. Entonces, uno tiene que investigar esas cosas para poder dar una mejor explicación, lo más correcto que se pueda explicar a las personas. Amén. Entonces, eso es lo que tiene que ver con circunstancias históricas. ¿Cómo vivían? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Usaban sombrero o no usaban sombrero? Pues no sé. Por ejemplo, en Mateo 8:21. ¿De qué trata Mateo 8:21? Amén. ¿Qué dice? Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Le sigo? Sígale, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. sígale. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Hasta ahí, hermano. ¿Por qué este discípulo le dijo, Señor, déjame primero que vaya a qué? Claro, que se haya muerto su papá. Dijo, déjame, te voy a seguir, pero déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Se ve como, bueno, que no era Dios él. ¿Cómo se atreve a decirle que no? Pues había algo injusto, ¿no? Pero si nos vamos a las circunstancias históricas, nos damos cuenta que el papá no había muerto. Él estaba diciendo, te voy a seguir, pero hasta que mi papá se muera. Que estaba vivo. Entonces por eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Pero hubo 3 que le quisieron seguir, ¿verdad que sí? El otro le dijo, déjame primero y me despido. Me despido de mis padres. Pero si se van a las circunstancias históricas a estudiar la historia,
¿Cómo eran las despedidas en Israel? Meses, Sí, duraban hasta semanas para despedirse. Es que le decían, no te vayas, hombre, quédate a cenar. Y ya cuando cenes, pues te vas llenito ya. Pues resulta que cenaba y decía, ya hizo noche, quédate a dormir. Y así se la llevaban. Duraban hasta semanas despidiéndose. Pues Jesús no quería eso. Jesús le decía, si vas a ir, ya. Así como llamó a Pedro, y a Jacobo y a Juan. ¿Cómo los llamó? Llegó, estaban remendando sus redes, ¿verdad que sí? ¿Y qué les dijo? Síganme. Y a poco Pedro le dijo, espérate, Señor, tú me acabas de remendar mis redes. Dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Es importante ver esas cosas. A uno de ellos que le dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces las circunstancias históricas nos enseñan muchas cosas. Entonces necesitamos ver, hermanos, también esto para poder dar una mejor aplicación a lo que nosotros enseñamos a las personas. En la Biblia, ¿no lo estoy pasando todavía? No, ¿verdad? ¿Eso son las 7? Son las 7:15. ¿7 qué? 5 minutos. No, todavía me faltan 45, pues empezamos a las 7. Bueno, vamos a dar para la media hora. En la Biblia usted va a encontrar, hermanos, un lenguaje que a veces no lo entendemos, ¿sí o no? Leemos y nos quedamos, pero decimos, ¿sabe qué quiere decir? Y le seguimos. Y hay muchas cosas que la Biblia trae. A esto se le llama lenguaje figurado. Lenguaje figurado. Y este lenguaje es una forma de hablar, añadiendo, hermanos, a su forma de hablar un poquito de adorno, un poquito de belleza, un poquito de énfasis, para darle un color más suave. Por eso usted en la Biblia no va a encontrar palabras groseras. Que sí existen, pero no las va a encontrar. Porque vienen, ¿qué? Adornadas. Vienen adornadas. Y muchas de esas palabras no las entendemos, simplemente. Les voy a dar un ejemplo. Yo creo que todos conocemos la historia de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando fue allá con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Sí. Y dice que los profetas de Baal, cuando estaban sacrificando a Baal, dice que ellos empezaron, ¿verdad?, a lanzar y dice que se cortaban y salía sangre de ellos, ofreciéndole a Baal sacrificio. ¿Pero qué estaba haciendo Elías? Se estaba burlando de ellos. Pero Elías estaba diciendo, grítenle más fuerte, a lo mejor se fue del viaje y no los oye. ¿Verdad que sí? Y les decía una cosa y otra, pero ¿saben que ese lenguaje está disfrazado? O sea, me refiero a que está adornado. Va a estar en el baño. Porque allí cuando le decía, quizás anda de viaje, ¿sabe qué le estaba diciendo? Se fue a hacer del baño. Grítale más recio. Y nosotros lo leemos así, se fue de viaje, pues a lo mejor se fue de viaje. Pero resulta que Elías estaba diciendo, anda en el baño y no lo está escuchando, grítale. O sea, ¿cómo se le llama esto? ¿Lenguaje qué? Figurado. Lenguaje figurado. ¿Se acuerdan cuando Eliseo estaba siguiendo a Elías también? Y la Biblia dice que Eliseo le había dicho el Espíritu de Dios, no te vayas a despegar de Elías,
porque si te descuidas te va a dejar. Y luego llegaban los profetas y decían esto. Si te descuidas de Elías, te va a dejar No lo notaban todos. y pues no te vas a quedar tú con nada. Y dice la Biblia que no se le despegaba para nada. Y ahí hay un lenguaje que dice, donde dice que no se le despegaba para nada, quiere decir que no se le despegaba ni para ir al baño. Y no lo dejaba. Y Elías decía, ahorita vengo, déjame pues. No, yo voy. Espérate pues, voy al baño pues. No le hace, yo voy a estar de requisitos. Me volteo. Así, No, bueno. así. Pero este lenguaje es un lenguaje que se hace con la intención de ¿qué? De no ofender al lector. Con esa intención se hace. La Biblia lo trae. La Biblia lo trae. ¿A ustedes no se les hace raro que Jesús nunca dijo un chiste? Sí lo dijo, nomás que adornado. Adornado, exactamente. O sea, él lo dijo como era el chiste. Pero ya cuando escribieron, lo adornaron. Para que Jesús aparezca como ¿qué? Un hombre serio. Como un hombre serio que... Y Jesús en realidad, hermano, también jugaba con sus discípulos. También lo regañaba duro. Sí, pues es que es obvio, o sea, lo que pasa es que fíjense que referente a eso nosotros tenemos la imagen del Jesús romano. Exactamente. El Jesús romano, o sea, que es un hombre súper serio y solemne por el hecho de su naturaleza divina, pero era un hombre con personalidad, con sentimientos y emociones. Así es. Así es. Eso es. ¿Dónde podemos descubrir esto? Cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado y fue pasado por ¿qué? Fue tentado en todo y pasado por todo. Entonces entendemos que a Jesús no se le escapó nada, ¿eh? Y es más cuando nos vamos a la historia, a las circunstancias históricas, si nos vamos a lo de la mujer samaritana, ¿saben qué estaba haciendo la mujer samaritana con Jesús? Le estaba coqueteando. Sí, por eso Jesús le paró el alto. Por eso Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella que le dijo, sí, ahorita voy y le hablo. No tengo. No tengo marido, o sea, como estoy disponible pues. Pero ya el lenguaje está ¿qué? Adornado. Entonces Jesús le dice, has dicho bien, no tienes marido. Porque con lo que estás viviendo, tampoco es tu marido. Y hay cosas que en la Biblia así las trae, en este tipo de lenguajes, que debemos nosotros, hermanos, tratar de discernirlos. Pero ¿cómo lo vamos a discernir? Nos vamos a ir a este tipo de lenguajes. El primer tipo de lenguaje, vamos a ver que en la Biblia, dijimos que esto se le aplica a cualquier libro, pero en esta ocasión a la Biblia. Se le llama el símil. El primer tipo de lenguaje. Símil. Esta es una figura literaria, pues. Esta figura literaria describe un objeto o acción como semejante a otra, pero semejante a otra no similar. Y a veces cuando nosotros vemos símil, pensamos que quiere decir ¿qué? Similar. Pensé, fue lo que pasó por mi mente. ¿Verdad que sí? Pero el símil es lo contrario. Por el simio, pues, de la farmacia. Describe una cosa con otra, pero ¿cómo? Que no es similar, o sea, no se parecen, pero la compara una con la otra. Sí, pero no es igual. Y miren, vamos a ver un ejemplo, Proverbios 21, versículo 1. Aquí hay un símil. 21, 1. La Biblia trae símiles. ¿Quién lo tiene? Participen todos, hombre.
como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo que sí inclina. A ver, ¿dónde está ahí el símil? Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey, ¿verdad que se dice? Amén. Sí. Las aguas con el corazón del rey. ¿Qué tiene que ver? Entonces, Como el repartimiento de las aguas, donde las aguas se reparten. Así está el corazón del rey. Está comparando el repartimiento de las aguas con un corazón. sí, como que se bifurcan, se van en diferentes direcciones, entonces ahí habla de indecisión o inconstancia, ¿verdad? Del rey, ¿Sí? Imagínate. Sí, porque el rey a veces no sabe si decir sí o no Ujú. a lo que se le presente. Entonces que el corazón está dividido en, así como el río, se divide en dos aguas. Ujú. Pero ese es un símil. O sea, nada que ver el corazón con las aguas, pero se comparan como si fueran iguales. ¿Sí lo entendimos esto del símil, hermanos? ¿Sí? En todo Proverbios y Eclesiastés también Está lleno de eso, eso. de eso, de los símiles. Sí. Por ejemplo, los del hombre insensato, o el Salmo primero, yo tengo otro ejemplo, ¿no? Como ahí el de bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, ni en sillas que se ha sentado. Y luego más adelante donde dice, será como tambo que Será como árbol plantado. Sí, pero ¿cuál era el salmo donde decía que será como tambo que arrebata el viento? Ahí mismo. Ahí mismo, ¿no? También es otro signo. Es otro símil. Pero habla así como de la actitud de Comparando al las hombre acciones. con el campo. Exactamente. Ajá. Ok. Entonces, ¿sí lo entendimos esto? Entonces, para mañana, hermanos, paz de Cristo, pónganse de pie. Para mañana me van a traer una cita bíblica con un símil. Proverbios está lleno de símiles, ¿eh? Sí. Eclesiastés. Bueno, la Biblia tiene muchos símiles. Nomás quiero ver si entendimos lo que es el símil. Una cita bíblica con un texto. Amén. Entonces, hermano Toño, ¿te